¿Sí? ¿Estamos ahí? Ya, hoy es martes 12 de mayo del 2020. Dios promete un Salvador, es el tema de religión. ¿Ya? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ya? ¿Quién creen que es el Salvador que Dios promete? Muy bien, Jesús. ¿Y a quién le promete? ¿A quién? Dios le promete un Salvador, pero ¿a quién? A las personas, ¿A qué personas? a su papá y a su mamá. A, ya, a las personas que creían en Él, ¿cierto? Ya, yo les comento, el pueblo de Dios, pues, vivían, ya, a lo largo de toda su historia, ya, cometiendo algunos errores, ya, caían en el pecado, Dios los volvía a perdonar, y otra vez volvían a caer en el pecado, Dios los volvía a perdonar. Pero Dios, pues, se dio cuenta de que necesitaba algo más grande para que las personas de verdad, ¿no? Ya empiecen a darse cuenta de que pues no siempre van a estar cayendo en pecado, sino que tienen que tomar conciencia. Entonces, ya, con el paso del tiempo, ya, el Salvador es Jesús. Ya, ¿Y en la la nube Biblia, también? la nubecita no, solamente lo que está en blanco. Ya. En la Biblia nos dice, ya en Mateo capítulo 1, versículo 22, dice, y llamarás tu nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya? Miss, ¿cuál ¿Qué me dice? copiamos? Lo que está en blanco. Sí, ya acá dice, por cientos de años, dice el pueblo de Dios, ofreció corderos por sus pecados. Pues, ¿qué pasaba? Pues que las personas, ¿no? Pecaban y pues tenían que ofrecer algo por los pecados que habían cometido. Por eso sacrificaban a los corderos, ¿no? Porque Dios lo había enviado, lo había mandado así, ¿no? Y el cordero, pues, es un animal inocente, tierno, noble, ¿no? Y es muy sumiso, muy sutil, muy tranquilo, ¿no? Es mansito. Entonces, pues, sacrificaban a ese cordero que de repente, pues, no tenía la culpa de nada, pero era como salvar, como matar, ¿no? Como acabar con los pecados. Entonces, pero Dios les había prometido, ¿no? Que en un momento iba a llegar el Cordero verdadero, el Salvador, para poder salvarlo de todo esto. Entonces, ese Salvador, con el paso del tiempo, ya, Dios lo iba a revelar y es su Hijo, ¿no? Jesús. Entonces, por eso ahí la pregunta es, ¿quién es el Salvador prometido? Pues es Jesús, ¿ya? Entonces, ¿vamos terminando de copiar? Muy bien, ¿qué pasó? Pues entonces Dios envió un ángel, ya, a una mujer, una jovencita llamada María. Eso ya lo saben, ¿cierto? Dice, ella era virgen y le dijo que sería la madre del Salvador prometido, ¿no? Y el ángel le dijo, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás por nombre Jesús. Eso es escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Entonces, el ángel que fue enviado por Dios le dijo a María, imagínate a María, Alto miedo. ¿ya? Imagínate a María, jovencita, ¿ya? De aproximadamente unos 15 años nomás, que se le aparezca un ángel y le diga, obviamente ella estaba recontra asustada, ¿no? Pero como ella era tan, ya tan creyente, era tan pura, tan limpia, ya tan libre de pecado también, pues entonces ella aceptó con mucha humildad y reconoció que Dios le estaba hablando a través de ese ángel. Juan el Bautista y Jesús ya se Juan ya había sentido la presencia de Jesús estando en el vientre de la madre. Ya vamos copiando esto que está aquí, ¿ya? Pero ya cuando crecieron grandes, ya mayores, dice que pues Juan el Bautista empezó a proclamar, ¿no? Lo que Dios también le había revelado a él. Y él empezó a proclamar mucho antes que Jesús por las calles, a la gente que estaba ahí, y empezó a tener una multitud que lo seguía.
¿no? Una multitud que quería aprender sus enseñanzas. Y Juan el Bautista pues empezó a bautizar en el río. En el río Jordán empezó a bautizar y la gente se bautizaba. Les sumergía en el río, ¿no? Les echaba agua y los bautizaba, explicándoles que después vendrá otra persona que los bautizará en espíritu, mientras él solamente bautizaba con agua. Entonces un día Jesús llegó a donde estaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo reconoció, así tal cual lo reconoció estando en el vientre, cada uno de su madre, lo reconoció y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y eso está escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 29. ¿Ya? Juan le dijo el Cordero de Dios. ¿Qué significa? ¿Por qué lo llamó así Juan? Porque él sabía que un día Jesús iba a morir por los pecados del mundo. Juan sabía, porque como les dije, Dios ya le había revelado cuál era su función, qué cosa iba a hacer Juan. Pero dentro de esa revelación ya le había dicho cuál era el plan. Entonces él ya sabía que Jesús iba a morir por los pecados del mundo. Jesús era el único que podía morir por nuestros pecados, ¿ya? Porque él era puro, santo, nunca pecó y aparte era el Hijo que Dios había enviado para salvar, ¿ya? Entonces, esta parte es muy importante para poder entender por qué Jesús es llamado el Cordero de Dios, ¿ya? Acá hay una imagen de un corderito, ¿ya? Recordando lo que les dije al inicio, voy a retroceder un rato, que el pueblo de Dios sacrificaba corderos por los pecados, pues Dios había prometido en algún momento un cordero verdadero, un cordero que iba a morir por nuestros pecados y para salvar el mundo. Entonces, Dios lo prometió y lo cumplió, envió a su Hijo, y ahí lo reconoce Juan como el Cordero de Dios. ¿Ya? Entonces esa parte es muy importante entender para poder darnos cuenta por qué Jesús, ¿ya? Y de repente algunos que vamos a la misa, hay una parte en donde todas las personas que están, ¿ya? Después del momento de comulgar, de recibir la hostia, el cuerpo de Cristo, ya se repite, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Entonces, hasta la actualidad, todos nosotros reconocemos que Jesús es el Cordero de Dios, Cordero que Dios envía, que está dentro de todo este plan de salvación de Dios. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos copiando